En la ecorregión chiquitana, en el corazón del bosque seco chiquitano, a unos 390 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, en nuestro municipio de Roboré, se encuentra la comunidad de los Sotos, donde en un pequeño lugar concentra piezas arqueológicas que encierran una gran historia de nuestra cultura y antepasados. No, aquí no estamos viniendo a ver nomás simples vasijas o simples tiestos, no, estamos viniendo a ver objetos de personas que vivieron hace más de 1000 años aquí. 1000 años. Este lugar es el Museo Arqueológico, que te espera para que conozca más sobre las aldeas de los grupos humanos que desarrollaron su vida en esta zona. Los niños, cuando estaban niños, con una piedra le iban haciendo unos canales en el diente para que cuando vaya creciendo al final los dientes queden como aserrados. Y eso, claro, ahorita van a ver las fotos y los van a editar, entonces eso demostraba, ¿no?, alguien especial. Pero no es solo eso, cuando ustedes decimos eso, es que la persona que hacía esos trabajos sabía un poco de odontología. Porque él sabía que si pasaba un poco el diente y llegaba al nervio, chao, y podía perder los dientes y hasta podía morir. Entonces, esa simple acción que le estaban limando los dientes a esa niña, quiere decir que la gente ya sabía un poco de incluso anatomía humana y odontología. De no pasarte más allá porque le vas a matar el diente en San Julián. Y hemos encontrado que en los colmillos los cortaron y les perforaron. Parece que les perforaron e incluso les sacaron el nervio y les incrustaron unas piedras ahí. Eso ya lo estamos trabajando. Ahorita hay una muchacha que está haciendo su doctorado de eso justamente. Ellos quedaron impresionados del grado de conocimiento que tenía la gente antes sobre lo que es la odontología. Analizaron muchos de los dientes de los muertos o de las personas que han fallecido que hemos encontrado por todo Santa Cruz. Todingo completo los dientes, les cuento. Bien cuidado, hasta acá se le saca uno para ponérmelo yo. Y ella decía, impresionante cómo la gente antes cuidaba sus dientes y la alimentación. A los odontólogos ahora les ha servido ver ese aspecto para darse cuenta de que por qué estamos teniendo muchos problemas nosotros en nuestros dientes. Y es la alimentación. Mucho calcio, muchos dulces, muchas cosas y falta también de higiene a veces las personas, entonces eso va causando ese problema. Entonces, esos pequeños aspectos que estamos hablando son interesantes. ¿Por qué? Porque nos muestra gente con conocimiento, gente que tenía limpieza, ¿no ves? Muchos otros aspectos importantes que hay que resaltar. No eran nomás simples personas que estaban viviendo acá. Entonces, todas esas pequeñas cositas. Y ahorita por eso van a traer, Ivonne, los papeles que están en los banners para las personas que quieran o sean las designadas en la comunidad. Van a tener esa hoja para que anoten y después lo lean con calma. Lo lean con calma y ustedes hagan un propio resumen de eso. ¿Ya? Es importante que ustedes en sus palabras le hagan entender a la gente y la importancia de todo esto. No, aquí no estamos viniendo a ver nomás simples vasijas o simples tiestos, no. Estamos viniendo a ver objetos de personas que vivieron hace más de 1000 años aquí. 1000 años. Yo en su momento cuando hicimos esto no tenía el fechamiento y calculé aproximadamente 1200 años, comparando una cerámica que se encontró en Río Grande. Hace 2 años estuvimos haciendo excavaciones por Chochís y encontramos la misma vasija que tenía este personaje y mandamos a fechar un carbón y nos dio 1000 años antes del presente. O sea, quiere decir que aproximadamente hace 1000 años esta gente estaba viviendo aquí. Estamos en una zona de las regiones más antiguas del mundo. Eso es algo importantísimo. Todas estas serranías se formaron cuando el mundo todavía estaba junto, era una pelota.
Estas serranías que vemos aquí son las mismas serranías que hay en África, que se formaron millones antes que aparezca la zona andina. O sea, quiere decir que incluso estas tierras son muchísimo más viejas que la formación de la cordillera andina. Cuando estas serranías ya se desprendieron y todo este bloque llegó acá, no existía la cordillera andina, imagínense. Entonces, ustedes tienen que decirle, señores, ustedes están en uno de los lugares más antiguos del mundo. De hecho, se han encontrado fósiles aquí en Santiagoma de los primeros seres vivos, unos animalitos chiquititos que hay en el mundo. O sea, eso es la prueba fiel de que aquí efectivamente existen vestigios de los primeros, no habitantes, animales o especies, los primeros realmente, ¿no? Los fósiles, pequeños insectos, y de ahí aparece toda la vida. Entonces ustedes tienen que ahí en realidad ensalzarle a la gente aquí. Señores, ustedes están en los lugares más antiguos del mundo. Primero, los sotos, ¿no? Toda esta serranía. Esta es me dijeron que es la entrada principal al Valle de Tucabaca, una de las áreas protegidas más importantes de Santa Cruz. Señor, este es el área protegida más importante de Santa Cruz. ¿Y saben por qué es más importante? Porque es la que más recursos hídricos tiene. O sea, esta zona, si no la cuidamos, nos vamos a quedar sin agua, de verdad. Entonces, eso es lo importante que ustedes tienen que decir al visitante. Entonces, con eso, efectivamente, una vez ustedes ya más o menos le expliquen a la gente de que están en unos lugares importantes y todo, se tienen que remitir aquí. ¿Qué nos dijo el otro día don Oscar? ¿Cuándo se formó esta comunidad? Comienzos del 1920, a raíz de las migraciones de toda la gente chiquitana que salió de San Juan de chiquito, que fue correteado por los ayoreos. Esa gente viene a vivir aquí. 1920, dijo don Oscar, que ese fue un dato importantísimo, donde la gente viene y ocupa estos espacios. Esa es la vida contemporánea ya de ustedes, de la comunidad de los Sotos. Esa es la historia de la comunidad de los Sotos. Y como dijo don Oscar, a partir más o menos cerca del 1960, es cuando abandonan esta comunidad. Mucha gente migra a otros pueblos y cae esta comunidad en pocos habitantes, ¿no? Si nosotros pensamos que, claro, ahorita hay poco, pero él nos comentaba ese día que había harta gente antes aquí. Entonces, efectivamente, a partir de los años 60, me imagino que después del ferrocarril, la gente pues emigró a trabajar a Roboré, a todos esos lugares, ¿no? No nos olvidemos que Roboré nace gracias al ferrocarril. No hubiera existido el pueblo de Roboré si no hubiera sido el ferrocarril. Entonces, eso es importante que le digan a la gente. Y bueno, ¿y los sotos? No, que le pregunté a Oscar, porque había hartos sotos, pues, ¿no? Entonces, ya no hay pocos, pero efectivamente, por eso es la madera, que se utiliza mucho para construcción también, muy buena madera. Entonces, básicamente, ustedes así tienen que recibir a la gente. Una vez que le explican que están en uno de los lugares más importantes, más antiguos del mundo, están en una de las áreas protegidas más importantes de Santa Cruz, porque no hablemos de Bolivia, porque básicamente toda esta agua que tiene acá va y se filtra, va y cae realmente a todo lo que es la zona del Brasil, ¿no? No llega al otro lado, entonces no lo metamos a toda Bolivia. La zona más importante, efectivamente, hídrica de Santa Cruz. Y de ahí ya una vez le explican ustedes también que esta comunidad, como les digo, nace esto, hay un conteo, entonces ya de ahí están listos para ingresarlos, a que conozcan un poco ya la historia milenaria del asentamiento de los Sotos. Entonces ya una vez les explican todo eso a los turistas, entonces ahí le dicen, bueno, ahora vamos a conocer evidencia de pobladores antiguos de esta zona. Y ahí efectivamente ya va a traer, nadie los lee los letreros, pero bueno, básicamente la información que yo estoy hablando está plasmada ahí. Y como les dije, miren cómo ese año dije 10.000 años y estamos cerca ya 8.500 años. Hemos ya comprobado científicamente que el hombre ya caminaba por estas tierras hace 8.500 años. Este año vamos a encontrar esos 10.000 y hasta más. Vamos a hacer excavaciones en una zona. Entonces eso quiere decir, imagínense, 10.000 años de historia. Después que no nos vengan a decir que nosotros no somos dueños de estas tierras y lo que les dije el otro día. ¿Qué representan hacer los chiquitanos? Los guardianes del monte. Somos los guardianes y protectores del monte, porque hemos vivido siempre con él y no le hemos hecho nada. De ahí hemos obtenido plantas medicinales. Santiago, por ejemplo,
uno de los lugares donde más plantas medicinales se trabaja en toda esta zona de la Chiquitanía. Donde más cosas medicinales encontrás, justamente es en Santiago. ¿Y eso qué? Eso es un conocimiento de miles de años. Y las señoras de Santiago que saben eso no le pasan la información porque es una información que se ha pasado de generación en generación. Y son buenísimas, sobadoras y todo, le cuento, le curan todo. Con este bagaje de historia anterior, esto es donde ustedes están caminando, señores, y ahora pasamos a ver estas cosas. Y ahí es donde efectivamente tiene que ya entrar a detalle en los objetos que tenemos aquí. ¿Por qué decimos que son chiquitanos las personas que estaban hace 1000 años aquí? ¿Por qué? Porque los restos humanos que hemos encontrado facialmente representan a lo que son la cultura que se llama chiquitana actualmente, ¿no? Está comprobado, no hay forma. De esos 3 entierros, el hombre que tenía una vasija en la cabeza parece que era el pintor de la vasija. Por eso en sus ofrendas estaba en el óxido de hierro, tenía restos de cal y yeso que se utiliza para pintar justamente las vasijas. Entonces a este tipo le dejaron todas esas cosas justamente contándonos qué es lo que hacía este personaje en su vida cotidiana. Parece que él era el encargado. ¿Por qué? Porque vamos a poder observar ahorita, muchas de las vasijas estaban pintadas. Lamentablemente, en toda esta zona del oriente, esa era su forma de trabajo de la cerámica. La preparaban la cerámica, la secaban al sol, la cocinaban y después la pintaban. Eso quiere decir pintura post-cocción. No se adhiere a la vasija, entonces con el manipuleo, con el tiempo, se va perdiendo. La otra técnica que se utiliza en otros lados es secar la cerámica al sol, la pintaban y después la cocinaban. ¿Qué pasa con eso? El calor hace que la pintura penetre en la arcilla y usted lo puede hacer así y no sale. Por siempre se dijo que efectivamente la gente aquí de Santa Cruz, se decían todos en Bolivia, no pintaban su vasija y no tenían por qué, porque es ese simple componente. Ahorita nosotros vamos a sacar la vasija para limpiarles y les voy a mostrar. Tenían rombos, estaban pintados con blanco, hermosos diseños que con el tiempo se han perdido porque efectivamente las enterraron, 1000 años enterradas, imagínense. Entonces, la misma tierra, los años que ha estado enterrada, ha hecho que se pierda eso, ¿no? Entonces, son cosas muy importantes que hay aquí y muchas de esas, incluso imágenes, hay algunas en las iglesias que han quedado plasmadas y hay otras en las pinturas rupestres. Le cuento que, ¿dónde está el manantial? Eso, yendo para allá. Yendo para Santiago, en el manantial hay unas pinturas rupestres idénticas a las pinturas que tenemos acá. Estos medios rombos punteados que ahorita vamos a ver, que les voy a mostrar también ahorita ya más en detalle un poco, porque no es decir aquí está la cerámica, no, esos simples objetos cerámicos nos muestra a los chiquitanos de antes sus tradiciones en alfarería y los contactos que tenían con otros grupos. Aquí, por ejemplo, hasta el momento, este es el reflejo de lo que actualmente llamamos la carretera bioceánica, que está en proyecto de construirse, que va a salir del Brasil para pasar por Bolivia y va a llegar justamente a Perú o a Chile, no sé dónde es. Paraguay nos quiere quitar ya ¿no? Porque Bolivia no ha terminado de hacer sus carreteras que quedó. Sí, entonces, pero básicamente esta carretera bioceánica que se llama ahora, ya esta gente aquí ya nos está demostrando que existía antes. No necesitaban caminos asfaltados. ¿Por qué? Las piedras de los collares que tenían las mujeres que fueron enterradas aquí, esas piedras se llaman piedras semipreciosas. Está la turquesa, la lapislázuli y la sodalita. Esas piedras vienen de la zona andina. De lo que se conoce actualmente del norte de Chile, es una mina que se ha explotado hace más de 2000, 3000 años por la gente. Estamos hablando de piedras que venían del norte de Chile hasta Los Sotos y tenemos una concha que pertenece a un bivalvo del Atlántico que está aquí
las personas que estaban enterradas en sus ofrendas, el Señor tenía la concha cerca de la boca, porque, le digo, servía como cuchara, y las dos niñas que fueron encontradas aquí tenían piedras de collares de lapislázuli turquesa, que ustedes lo van a ver. Imagínense, estamos en medio de lo que es el Atlántico y el Pacífico. O sea, aquí se demuestra que la gente antes ya conocía esa ruta bioceánica, porque tenemos objetos que vienen de distantes lejísimos del Atlántico y otras cerca del Pacífico. Entonces, los objetos que tienen aquí tienen un alto valor de importancia para la historia, incluso cruceña y nacional. Porque por siempre se pensaba que antes los indígenas no tenían camino ni sendero, que solo llegaron los españoles a hacerlo. Mentira. Esto es una prueba clara. 1000 años, ni pensaban los españoles, ni habían nacido, creo, para venir a hacer. Entonces, esto es una muestra que la gente aquí conocía, tenía contacto y podía llegar a obtener objetos que vienen desde lugares muy lejanos. Imagínense en esa época, era pues como antes en Santa Cruz, las telas eran cotizadas para hacer sus vestidos, esas cosas, y venían de lugares lejanos. Entonces, eso es lo importante aquí en Los Sotos. Si quizás no hay grandes piezas, no tenemos un gran museo porque el espacio no da, pero esos pequeños objetos que tenemos ahí demuestran eso. Gente que vivió mucho tiempo en estas tierras, que compartió con el monte y nunca le hizo daño, gente que conocía justamente todos los recursos que hay en estos lugares, y gente que tenía contacto con otras partes, el cual pudo obtener justamente esos elementos que para esa época estaban adelantadísimos. Imagínense 1000 años atrás. Digo, el objeto que esa rueca, simple círculo de cerámica, que nos está mostrando lo que les dije hace rato, que la gente tenía tejidos, cosechaba el algodón, lo hilaba y tejía. Esos dos pequeños objetos demuestran justamente eso. Gente que sabía trabajar la cerámica, miren cómo están esas cerámicas después de 1000 años. Hasta estoy seguro que si las cocinamos en ellas van a seguir funcionando todavía. Conocimiento en alfarería, conocimiento efectivamente de todo lo que es la zona, y por los mismos huesos de las personas se ve que su dieta alimenticia era buena. Quizás han fallecido por otros componentes, pero se ven los huesos que estaban bien. O sea, estaban bien alimentados la gente, tenía una dieta alimenticia buena, como la gente de antes todavía. Ahorita los que ya medio vivimos en la ciudad estamos destartalándonos porque nuestra base alimenticia es pésima. Entonces, eso quiere decir, y eso es importante, ustedes todavía siguen conservando esa fuerza que le da de comer de la tierra. No están como nosotros, ya es en medio de ida para el otro lado, ya porque tenemos que comer en la ciudad y hay veces que, pues, no es. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esos son aspectos importantes que ustedes también tienen que decir a la gente que viene. Que gracias a la vida y trabajo y estar totalmente comiendo directamente la tierra, les da fuerza. ¿No ves? Hay señores aquí que tienen bastantes años. En Santa Cruz a los 70 ya están colgando las chuteras. Entonces, eso quiere decir efectivamente... No todavía, no, yo las tengo escondidas las vías todavía. Hay lugares, la gente antes, de acuerdo a las temporadas, cambiaba de lugar. ¿Por qué? Porque hay ciertas temporadas que el invierno no da cierta fruta, entonces hay otro lugar donde te migras. Pero habían aldeas, que es lo que sería como una comunidad. Hay ciertos lugares que hemos encontrado nosotros que se nota que son de paso, donde la gente se nota que ha dejado su basura de esa época, que era una basura bastante amigable con el medio ambiente, porque eso es lo que nosotros encontramos. Poca, que nos habla de que fue por poco tiempo. Cuando venimos aquí a toda esta en toda esta parte aquí, que es la más alta de aquí, todo lo que es la escuelita allá atrás y toda esta zona y más allá, hay un montón de vestigios. Eso nos está hablando que la cantidad de material de vestigios y la diversidad de material nos está hablando que esta es un área doméstica habitacional. Quiere decir que esto era una aldea. Lo que dice la gente, yo no sé, por acá atrás, antes la gente iba a Santiago, no es por la carretera de enfrente, a Santiago dice que le entraban por atrás del valle, no por donde entramos nosotros. Entonces, la gente por acá atrás pasaba y cortaba y entraba en la época misional.
Entonces, esta era una aldea hace 1000 años atrás. Era la ruta de camino a Santiago, la misión. Hemos encontrado pedazos de cerámica que nos remiten a esa época también, a la época misional. Quiere decir que también en ese tiempo de la época misional la gente vivía nomás acá porque era una ruta o una pascana que hacían, ¿no? Porque antes la gente tenía que hacer pascana, no es que de una vez le tiraba hasta el otro lado. Y no es que dormía en el monte en la noche, porque no es así nomás. Preferible dormir cerca de una comunidad, un lugar donde efectivamente tenés. Por eso las comunidades, si ustedes se dan cuenta, y la carretera ahora ha tratado de cumplir lo mismo, cada 20 kilómetros, 25 kilómetros está en cada comunidad aldea, lo que puede caminar un hombre en un día. Por eso no está más lejos, porque eso es lo que le daba a la persona de salir en la mañana y llegar allá antes que le agarre la noche, ¿no? Entonces, por eso las comunidades están en esa distancia. Entonces, esto era una aldea. Una aldea como ellos, así todos tenían sus casas, efectivamente. ¿Y qué pasaba antes? Solo los españoles nos obligaron a enterrar nuestros muertos en un lote. La gente enterraba a sus muertos en su casa. Se moría, cavaba ahí y los enterraba. En el canchón, y ya después en el canchón. Hay algunas crónicas misionales que decían, cuando pasaba eso, se moría la persona, lo enterraban ahí y abandonaban esa casa, ¿no? Los guaraníes, por ejemplo, la mujer guaraní, ¿qué tiene que hacer de duelo? Lo entierra al camba y tiene que dormir encima de una estera sobre el muerto, digamos, pero el muerto abajo. Un año, estoy hablando en serio, pues. Después de un año cumple su duelo y de ahí búsquese otro marido, porque ese ya no se va a levantar. Pero estoy diciendo que estaba enterrado su marido, pues no estaba sobre el muerto, ¿no? Sino enterrado en el piso, pero dice la tradición que ella tenía que dormir en una estera sobre el muerto un año, y ahí cumplía su duelo y después ya podía buscar otro en la comunidad, porque si no, antes nadie la quería porque tenían que cumplir ciertos ciclos. Entonces, efectivamente, había eso, y hasta abuelos atrás y todo, en el canchón pues enterrábamos, ¿no? Enterraba a la gente. En los valles los enterraban incluso en la puerta para que cuide. Entonces, los españoles ya nos dijeron, no señor, dejen de estar enterrando a sus muertos en sus casas, por favor, y tráiganlos aquí. Y ahora nos cobran por enterrar a los muertos. Entonces, eso llegó con los españoles. La gente enterraba en sus casas, más que vivían. Y si le tocaba vivir a algunos, seguían viviendo ahí, ¿no? Efectivamente. Eso es, entonces, eso demuestra porque hemos encontrado en 3 lugares distintos entierros humanos. No fue en uno. Uno fue por allá atrás, otro aquí, frente a estos salones, y el otro fue ya al final de la escuelita, que ahorita ya les voy a mostrar la foto para que vean de dónde fue todo ese material que trabajamos y cómo fue que nosotros llegamos aquí. Entonces sí, la gente vivía acá, era una aldea tal cual como esta comunidad. Después de la comunidad, no ve que me han peleado para que no me lleve. ¿Ves? Miren esta hacha. Con todos estos objetos, ellos cortaban árboles, machacaban cosas, y según me decían en algunos lugares los chiquitanos que donde caía un rayo aparecía un hacha. ¿Habían escuchado eso ustedes antes? Sí. No, señores, donde caía el rayo vos ibas y aparecía un hacha. ¿Qué quiere decir? Ellos están asociando la dureza de esta piedra, porque esta es una piedra metamórfica, o sea, de las más duras que hay, asociada justamente en su pensamiento a que donde caía el rayo, ahí aparecía un hacha. Son de roca metamórfica, o sea, mira ese filito que tiene. Entonces ellos utilizaban todos estos objetos. Para saber qué tipo de piedra usar para hacer herramientas, hay que saber también. Porque si me dicen andar por ahí agarro cualquier horne y no sirve. Tiene que uno conocer geología. Hay piedras que son como esta, metamórfica, que podés utilizarla para objetos como esto, para golpear y todas esas cosas. Hay otras piedras que son efectivamente como el pedernal, que tiene mucho más sile esas cosas, como las cuarcitas, que se utilizan más tienen más filo para hacer corte. Porque lo mismo que ahora, cazaban un animal antes y lo pelaban el cuero, le sacaban la grasa, tal cual las cosas hacemos. Lindo objeto esto, ¿no? Entonces ellos los enmangaban, por eso tienen este desnivel, para que pueda entrar en algo así. No había metal aquí, y todo era o de madera o de piedra, y así obtenían todo. Tumbaban árboles, construían sus casitas y todo. ¿Qué va a hacer con esto, madre? A ver, mientras seguimos charlando.
¿Lo va a dejar al museo? Lo vamos a poner ahorita ahí adentro. Vamos a limpiar las piezas. Claro, eso es importante. Perdón. Señores, yo sé que todos en sus casas tienen cavando para una cosa o para la otra se encuentra. Vayan guardando esas cosas y vayan dejándolas en una caja, sino en el museo. Cuando nos traslademos allá, veremos la oportunidad de buscar otra vitrina. Ver ahí para mostrar, mientras más objetos mostramos de aquí, mejor. Ya, le voy a pasar a mostrar cada uno, miren. ¿Ve? Mire, líneas blancas, rombos rojos. Entonces, ahorita le voy a mostrar a todito ya, para que vean. Estaba toda pintada esta vasija. Una belleza, nomás que efectivamente ya no podemos llegar a ver todas esas cosas. Vos también querés verlas, ¿no? Vos querés agarrarlas. Mire. Se ve. Entonces, imagínense de hermoso estos mismos rombos. Mira cómo están esos detalles. Los mismos están en las iglesias ahorita jesuitas que tanto pregonamos. Miren.